¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer podcast de Construyendo Diálogo. El día de hoy tenemos a un invitado, mentor y amigo, muchos años de conocerlo, y la verdad me siento muy emocionado de que sea el primer invitado. Así que, no sé, Héctor, si gustas presentarte para que la gente te conozca. Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Vic. Pues sí, mi nombre es Héctor Pérez Salazar, soy ingeniero civil y pues nada, ahorita andamos. A ver, cuéntanos, ¿cuántos años llevas de ingeniero? De ingeniero, pues terminé la carrera en el 2007. En el 2007. 2007 ya van 19 años. Oye, 19 pues años se, que se dice fácil, pero ya No casi tienes manches, 20 años. 20 años, ya otras pinches 5 carreras ya me hubiera echado. Sí, cara. Oye, y luego a ver, ¿y cómo fue tu proceso? ¿Sales de la carrera, directamente a construir, te pones a trabajar No, o no, cómo o fue? sea, haz de cuenta, un año antes de salir, Ajá, se dio la oportunidad de que entrara a DRT haciendo prácticas. ok. Nos haz de cuenta que ahí entró primero el ingeniero Víctor Morales, que tú también lo Ajá, conoces. bien conocido. Ajá, Esperamos invitar próximamente, Víctor. dale. Aquí vas a estar. Sí, él fue el que nos invitó, a mí y a otro amigo. Ok, O sea, haz de cuenta, él llegó porque él tenía ahí creo que era un tío de él, trabajaba ahí en el refugio. ok. O Ahí fue donde llegamos, nos invitó. sea, te tocó construir el refugio. Cuando yo llegué ya estaba la primera etapa. Ok, Haz de cuenta que ya cuando fuimos a la entrevista y que nos dijeron, sí, aquí tenemos chance de que hagan sus prácticas. Yo cuando llegué con el arquitecto Chapa. No sé si lo... no, no. En ese momento él se encargaba de lo que es la oficina de ventas del refugio. Y si entras por la escultura roja, hay una fuente, también está el Ajá. proceso de construcción. Entonces de lo que yo llegué fue como auxiliarlo a él en hacer generadores, porque teníamos que cobrar a nuestro cliente y demás, ¿no? Entonces, haz de cuenta que la oficina apenas estaba como en los cimientos, están empezando ahí castillos, muros. Oye, pero a ver, fíjate, eso es bien interesante. O sea, ¿cómo fue tu acercamiento? Porque al día de hoy, luego que muchos jóvenes buscan trabajo, no encuentran y todo, Sí. pero por lo que me estás platicando, o sea, tú llegaste derechito y luego un trabajo. ¿Cómo Sí, estuvo? sí, la verdad es que fue suerte. Y en ese tiempo, pues DRT era la empresa en que todos querían estar. Claro, O sea, claro, es una de las desarrolladoras más grandes de de Querétaro. Querétaro, así es. Sí, y pues en ese aspecto sí tuve bastante suerte. Ok, Entonces ahí llegué, ya estaba la primera etapa. Bueno, estuve ahí, digamos, de auxiliar del arquitecto Chapa, haciendo generadores y demás. Y ya cuando terminamos pues lo que es la oficina de ventas y la fuente, me pasaron a mí a supervisar lo que es y las ingenierías, agua potable, drenaje sanitario, drenaje ok. pluvial. Pues ahí fue donde igual, o sea, pues acabas de salir de la escuela, yo no sabía nada. Y pues con todos ahora sí que los maestros que estaban ahí, pues era de preguntarles, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo ensamblas el tubo? ¿Cómo pones las válvulas? ¿Cómo pones, Oye, cómo haces las pruebas? ¿y no cometiste alguna regadota que tú digas, oye, sabes que aquí sí la regué? Eh, Bueno, digo, es pues experiencia de novato. creo que no, Bueno, ya saben, creo si que el no. refugio se inunda, ya saben de No, quién es no, la culpa, ¿eh? pero aparte cuando me fui del refugio, no, o Ah, sea, seguí en DRT, pero ya que me pasaron acá al corporativo, ajá. todo lo que estaba mal era mi culpa, cabrón. O sea, sí, Oye, sí, pero siempre pasa eso. no, pero aparte de la primera etapa donde yo ni estuve, no, que quedó mal, no, pinche Héctor lo dejó mal. Ay, no, yo ni estaba en la primera etapa. Pero pues, como dices, sí, siempre Pero es pasa que es eso. típico, siempre hay que echarle la culpa al nuevo y Y al que se va, sí, sí, eso es bueno, típico. no. Entonces, pues ahí fue donde básicamente tuve contacto con ese tipo de obra, que es la urbanización. Ujú. Aunque no me tocaba a mí, pues obviamente veía cómo hacían las terracerías, banquetas, guarniciones, electrificación, o sea, todo ese tipo pues que se hace ahí hasta gas natural y demás. Ok, oye, a ver, pregunta. Yo, por ejemplo, yo tuve el gusto de conocerte y ya eras coordinador de costos y presupuestos Ajá, de Grupo DRT. sí. ¿Cuánto tiempo duraste en obra y cómo fue esa transición para En, pasarte de residente o de auxiliar en obra sí. a estar ya como coordinador de costos y presupuestos? Mira, eso, cuando yo llegué ahí en el 2007, como en septiembre, más o menos, no, en febrero de 2007, y como para septiembre de ese año, septiembre, octubre, me cambiaron a la oficina central, digamos, de DPM, con el ingeniero Picasso. Ok, El superintendente de esa obra era el ingeniero Darinel. Y ya me dijo, oye, hay un espacio allá, quieren que te vayas para allá porque, para que les ayudes y no sé qué. Obviamente,
¿cómo te diré? Pues la vida o el destino, lo que quieras, pues me llevó por el camino de los costos. okey. O sea, ¿Y si era algo que tú buscabas? O sea, no, 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 o sea, a mí me dijeron, pues casi que te vas para allá porque te ¿falta alguien? ocupan allá o lo que sea. Y pues, digamos que ahí fui a caer. O sea, no es que yo dijera, como que me interesa irme por este camino. Porque de hecho, en la escuela creo que en costos saqué 6, o sea, no era algo así como que, Oye, pero eres entonces buenísimo, pasé de amigo, panzazo para ahí. costos y No, bueno, presupuestos. es que haz de cuenta que pues me tocó también la fortuna, no sé cómo quieras llamarle, que el ingeniero Picasso, que fue con el que llegué y con el que pues aprendí, digamos, todo, Ajá. pues pues me fue enseñando, ¿no? O sea, haz de cuenta que yo llegué igual sin saber nada, así como llegué la primera vez al refugio que no sabía nada de urbanización, pues así llegué a los costos. Okey. O sea, Así llegamos todos, ¿eh? También yo sí, cuando yo llegué y estuve con el ingeniero Héctor, la verdad es que yo no sabía nada y fue él quien me enseñó de costos y presupuestos. sí, entonces pues obviamente yo primero llegué ahí como para hacer las cuantificaciones. O sea, ya sabes, te dan el plano, te dan el proyecto, haces las cuantificaciones y yo al Inge, haz de cuenta, se lo separaba en partidas. Ajá, Preliminares, terracerías, bla, 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 porque en ese tiempo DPM sí era más como una constructora, o sea, tenía su propia gente, suministraba sus propios materiales todavía. Lo que sí subcontrataba era las terracerías y lo okey, eléctrico. Pero todo el agua, banquetas, guarniciones, yo recuerdo que se hacía con la propia gente de la empresa. okey. Entonces teníamos que cuantificar todo, el Inge Picasso pues hacía los análisis como tal y lo paseaba toda la información a su presupuesto. Entonces, obviamente le vas cambiando ciertas cosas, ¿no? Que si la banqueta es de adocreto, que si la banqueta es de concreto, o sea, la guarnición de 60, de 45, de 90, ese tipo de cosas los vas cambiando. Pero yo a él, pues nada más le entregaba, por ejemplo, metros lineales, metros cuadrados, digo, de cada partida, ¿no? Okey. Entonces ya él iba haciendo el ajuste de acuerdo a lo que se ocupara en cada obra. Oye, y por ejemplo, ¿empezaste en Excel? ¿Empezaste haciendo los presupuestos a mano? ¿Ya usaban algún sobre como Opus, Nodata? Sí, ¿Cómo fue? pues yo ahora sí que en Excel, digamos, o sea, yo armaba todo el presupuesto. Ya teníamos como unos machotes, entonces igual te digo, o sea, ajustábamos de acuerdo al proyecto, pero básicamente yo todo trabajaba en Excel. El Inge ya tenía su programa en Opus, él trabajaba en Opus. Okey, Entonces ya ahí vaciaba todo. Y ahí fue donde él me fue enseñando. Que el rendimiento así, no sé, o sea, un rendimiento teórico puede ser pero en la realidad, no es lo mismo trabajar en Mérida que trabajar aquí en el centro o en el norte, porque hasta la temperatura, pues te hace que rindas más o que rindas menos, ¿no? Entonces ahí fue donde él me fue dando, digamos, todos esos tips y así de cómo se analiza un precio. okey. Oye, ¿y algún momento crítico dentro de tu etapa en costos y presupuestos? Algo que tú digas: "Chin, se me olvidó cotizar esto y eso impactó tanto", o al contrario, que hayas tenido muy buenos ahorros. Pues no recuerdo algo como que se nos haya pasado tanto, o sea, de repente ponle que sí dices, "Puta, no, se me pasó con cuantificar esta válvula, ¿no?". Pero no es algo que te impactara mucho, Claro. ¿no? Y en cuanto a los ahorros, yo recuerdo que el dije siempre me decía, oye, hacemos un trabajo perfecto, porque nadie nos dice, te faltó esto, te sobró esto. Siempre, obviamente lo decía con ironía, pero siempre decía, no, siempre lo que presentamos eso es, cabrón, Se nadie cumple. nos dice nada. Ajá, pero bueno, obviamente lo decía así como que, o sea, nadie nos da retroalimentación ni nada, ¿no? O sea, entregamos el presupuesto Claro. y es que en ese tiempo aparte, pues cada obra tenía pues, como decir, su propia administración. Entonces entregabas el presupuesto a la obra y ya ellos hacían cargo, tenían hasta su propio control de obra. Oye, pues ahí el ganador era el destajista, ¿no? El Pues sí, sí, pudieras sí, decir que pues, sí. por eso no se quejaba, pues No, todo todo salía bien, no, nada faltaba. Digo, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasaba al interior de la administración ya de cada obra, ¿verdad? sí, No, claro. no, no queremos pensar mal, pero pues a nosotros nunca nos dijeron, ay, cabrón, te faltó esto, te pasaste, te sobró. Oye, ¿y cómo es esa sinergia? Porque normalmente, y esto es algo que me tocó vivir y que normalmente se ve con un desarrollador, que entre los departamentos
el primero que saca es proyectos, ¿no? Sí. Saca proyectos, saca planos, todo eso. Y luego él se lo manda a costos. Ujú. Y por último, creo que siempre el más embarrado al final viene siendo quien La construye, el ejecución. constructor. Ujú. Exactamente, el área de construcción. Entonces, me tocó vivir, a ver, ¿tú qué opinas de esta experiencia en que siempre construcción se queja de que el presupuesto no viene como Sí. viene el plano y luego te vas con el departamento de costos y costos se Y queja así de venía que el pues, proyecto, así venía el claro. proyecto, Sí, claro. sí. Entonces siempre hay que hacer ahí tapaderas. ¿Cómo hacen eso? Mira, obviamente es imposible que que un proyecto te salga a la primera bien. Claro, Entonces, yo obviamente con la experiencia ya iba viendo, oye, esta caída dosada veo que está raro. Y como tenía el contacto directo con proyectos, ya le decía, oye, siento que aquí puede estar mal o no sé. Y ya lo checaba y a veces sí estaba mal, a veces me decía, no, lo que pasa es que es así, así. Ah, ok. Entonces, desde ahí íbamos viendo ciertas cositas, ¿no? Obviamente a la hora de ejecutar, pues te encuentras con cosas que no están, a nadie le pasó por la cabeza o que en ese momento a lo mejor no existía, ¿no? Si no hiciste una mecánica de suelos y vas y te encuentras mucha roca, puta, pues eso te eleva muchísimo. claro, eso encarece Te bastante el eleva. proyecto, ¿no? Ujú, así es. Y era muy común también de que decían, a ver, cabrón, ya está aquí el terreno y entren a despalmar y a hacer lo que tengan que hacer. Ah, Oye, ya iban pero trabajando sobre la marcha. que pues sí, casi sobre la marcha. Ok, Ya casi al último fue cuando sí se hacían como debe de ser, ¿no? Oye, empezamos con la mecánica de suelos, ya tenemos un levantamiento, curvas de nivel, todo bien. Eso obviamente te da un presupuesto más cercano a la realidad. ok. Pero difícilmente, o sea, insisto, o sea, e incluso mi jefe decía, pues se llama presupuesto. O sea, estamos presuponiendo que esto te va a costar. Obviamente, si tienes una diferencia de 20% yo ya lo llamaría demasiado, ¿no? O sea, no debe de variar tampoco tanto. O sea, en lo grueso, pues debe ser. Que es normalmente, pero eso se utiliza cuando sacas presupuestos paramétricos, que Sí, se van bajo la regla de Pareto, sí. que es 80-20, ¿no? O Ujú, sea, puedes quedar un 20% arriba o abajo, sí, pero en un presupuesto paramétrico, ya en un sí. presupuesto con Con proyecto ya proyecto no debe de no variar tanto. debería variar tanto. No, no, no. O sea, Mm, ciertas cositas sí, pero no debería variar tanto. A ok. menos, digo, que hagan un cambio ya sobre la marcha, pero ya no tiene que ver con el proyecto ni con el presupuesto. O sea, simplemente se ajusta a lo que están pidiendo ahí. Oye, ¿y cuántos años duras en DRT? ¿Cuánto fue tu etapa ahí? En DRT estuve 15 años, del 2007 al 23, 16 años. Estuve ahí. 16 años. Oye, 16. pues sí, sí es algo. Y Y, sí, y, y no, luego, esa era lo único que yo conocía. de hecho, justamente esa es mi siguiente pregunta, porque Ujú, llega un momento en el que renuncias, te, sí, te sales inmediatamente de DRT y ya empiezas tú a ejecutar tu propia obra. sí, ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Qué fue esa motivación para dejar un trabajo estable de 15 años, de 15, 16 años, sí. y arrancarte tú como emprendedor, como constructor? Sí, bueno, en un principio ya es que, pues yo no como que tenía mis dudas, ¿no? O sea, no me animaba. Obviamente cuando estás de empleado y tienes como esa seguridad de que te va a caer tu sueldo y demás, pues no te quieres como que mover mucho de la zona de confort, ¿no? O sea, Claro. dices, puta, no, aquí, ¿para qué voy a algo que no sé? Porque no es lo mismo estar en la oficina que ya estar en obra, ¿no? Entonces yo sí lo pensé mucho, pero pues obviamente, pues cada vez como que se iban complicando más las cosas, ¿no? Ok. En, ¿Rechazaste ofertas antes de tomar eh, la decisión? mira, rechacé ofertas, pero para seguir de empleado. Ok. O sea, en algún momento sí me invitaron de otras empresas. En alguna, yo mismo hablé ahí con el director de operaciones y le dije, mira, la verdad tengo esta propuesta, o sea, está interesante. En ese momento yo dije, pues yo estoy a gusto aquí, pero pues la verdad es siempre lo que te va a mover, pues es el dinero, ¿no? Y se lo platiqué así en la confianza y todo, y me Claro. dijo, oye, mira, la verdad, está bien, te la igualo, piénsalo, o sea, si no te quieres ir porque estés de cierta manera incómodo aquí, yo te ofrezco lo mismo, cabrón. Y piénsalo si te quieres quedar. Y pues te digo, la verdad yo estaba a gusto ahí, los compañeros y todo, y aunque sea de empleado y a otra empresa, como que dices, puta, es algo nuevo al final de cuentas, ¿no? Aquí ya sé cómo están las cosas, ya sabemos cómo trabajamos, ya estamos acoplados. Si el dinero no va a hacer la diferencia, pues mejor me quedo aquí, ¿no? Entonces en esa vez, pues digamos que me quedé. A la segunda vez que fue como unos 4 años, yo creo, después de eso,
pues ya las cosas se dieron diferentes. O sea, sí estaba la oferta de como de que yo hiciera ciertas cosas Ujú. y pero de alguna forma también lo que me llamó la atención fue empezar con este amigo, con Cristian, que tú Claro, también tu lo amigo conoces. común. Ajá, entonces la propuesta también de él fue, oye, necesito que me ayudes con unas cosas acá en Estados Unidos y obviamente, o sea, vente un rato, que fui 3 semanas y me explicó cómo estaba y demás. Y la idea era ayudarle con sus presupuestos y con sus cosas que él trabaja ya de concreto, ¿no? Pero yo seguir, pues aquí en México, como tal. Y eso estuvo bien porque básicamente era más dinero del que ganaba ahí. Ajá. O sea, Este, pasaste de ganar en pesos a ganar en dólares. pues sí, aunque en ese momento el tipo de cambio se cayó. Entonces, pero bueno, o sea, sí, al principio sí, hacías la conversión y dices, no, o sea, sí es más, pero después bajó y al final como que era lo mismo, ¿no? Ok. Bueno, pero la diferencia era que, sí, en algún momento yo le iba a dedicar toda la semana a hacer un presupuesto, pero como él era una empresa más pequeña, pues ahorita había uno y en 15 días había otro y ese había sido como el acuerdo, yo tenía ese tiempo para yo hacer otras cosas. Y él como quiera, pues iba como a pagarme normal, digamos. O Claro. sea, si hacíamos 10 presupuestos, pues era 10 presupuestos. Y si en una semana no hacíamos nada, pues era nada, o sea, era O lo que sea, hubiera, ¿no? No iba por presupuesto, sino por mes, por decirlo así. digamos que pasaste de empleado a ser empleado parcial, o sea, Así como freelancer o no sé, digamos. como digo, de alguna manera sí estaba un poco vinculado a que si se ocupa, pues era estarlo. Oye, y a ver, y cómo estuvo, qué sensación tuviste para ir a tocar la puerta y renunciar? O sea, porque digo, No, se dice fácil, pero no, no, yo estaba así como que, puta madre, ¿cómo voy? ¿Cómo le digo? O sea, porque al final de cuentas nunca había ido, o sea, ya en ese momento era renunciar. La claro, primera vez era, oye, tengo esta oferta, o sea, si podemos arreglarnos, pues qué mejor, ¿no? Pero en ese momento ya no era la intención. O sea, yo iba ya con la intención de renunciar, pero igual, o sea, se lo expliqué, mira, me voy por esta situación, o sea, igual no es que yo esté a disgusto ni nada, pero, o sea, aunque tú me iguales ahorita, vamos a decir, el dinero, no me vas a poder igualar el tiempo que voy a tener yo disponible para hacer otras cosas. claro. Entonces, esa era la gran diferencia ahorita. Ok. Pues obviamente no me la... Oye, y eso del tiempo, pues realmente es relativo, porque ahora ya No, independiente, es que sí, trabajas más, ¿no? sí, Me sí, imagino. porque ya cuando fui allá con él y estuvimos platicando, oye, pues es que está esto aquí. Ajá. Pero en México tengo, otras cosas, ¿no? Estamos haciendo guarniciones, banquetas y así. Y digo, pues si quieres, yo me encargo de eso. Obviamente eso iba a ser como aparte, ¿no? O sea, en esto de acá íbamos a hacer una especie de sociedad, en dedicarnos a la urbanización, por decir Ok, algo, ¿no? Pero aún así yo, o sea, sí lo pensé bastante y así, y yo pensé, o sea, como dices, de inicio dije, igual, voy a la obra, lo que tengo que hacer es hacer las estimaciones, ¿verdad? peladito. Ajá, no, yo dije, pues voy, no sé, ¿cuánto? 2 horas aquí, 2 horas allá, órale. No, cuando llegué acá, cabrón, pues me encontré que tenía que estar todo el día en la obra. Sí, Sobre claro. todo al principio, o sea, era todo el pinche día, igual, de 8 y yo me quedaba ahí con los chavos hasta las 5, a las 6, o sea, la hora que salieran en ese tiempo y como durante los siguientes 2 años, pues esa fue la forma, porque, pues, ¿cómo te diré? Pues, sí, o sea, yo tenía que hacer, no nada más eran las estimaciones como yo pensé, sino, oye, no hay agua acá, no hay esto, ¿no? Y yo tenía que, pues, de alguna manera resolverles a ellos, a través de la empresa, ¿no? Claro. Pero yo era como el encargado de ellos y ellos se dirigían conmigo y yo acá, ¿no? Entonces, sí, yo todavía tenía que llegar, después de estar en la obra, yo todavía llegaba a la casa y hacer estimaciones, y hacer presupuestos, y hacer, puta, no, terminaba a 11 de la noche, 12 de la noche, sábados, domingos, o sea, al principio sí, la verdad sí fue, pues sí fue bien pesado, o sea, yo tenía, bueno, obviamente vas empezando, ¿no? Pues yo tenía que hacer todo. Y que de Claro, hecho, ahorita todavía tengo que hacer todo, pero ya lo distribuyo de diferente manera. O sea, ya no tengo que estar en la obra todo el día. A veces voy, si hay algo que hacer, digamos, en las mañanas como más urgente, voy en las mañanas. Si me programo para ir en las mañanas, estoy ahí a lo mejor hasta mediodía y ya me voy a la casa y hago las estimaciones y todo. Y de esa manera yo ya, a las 5 como cualquier trabajo, yo digo, "Ah, pues ya, o sea, ya no me pero puedo". tú también ya te estás obligando a darte tu propio tiempo. Sí, sí, porque te digo, antes era así hasta que acabara y sin importar la hora.
Pero después dije, no, o sea, no es por lo que yo me busqué esta forma ahora, ¿no? O sea, entiendo, te digo, que al principio pues tienes que chingarle y el tiempo que se ocupe, pero después fui más bien organizándome de otra manera, de tal manera de cubrir todo y y tener, obviamente para mí lo importante pues, son las estimaciones y eso, porque pues de ahí cobramos y de ahí pago a la gente y todo, ¿no? Pero en obra, pues también afortunadamente tengo una persona que pues, se encarga de ver ciertos temas y ya nada más me habla para cosas ya, digamos, más Fíjate que complicadas. acabas de tocar un tema muy importante que yo creo que es donde la mayoría de los constructores, emprendedores fracasan. Se enfocan 100% en la construcción y se olvidan de la parte administrativa, porque al final Ujú. del día la obra puede ir muy bien, pero si no sabes cobrar, si no sabes estimar, eso puede llevar a la quiebra a cualquier empresa. Sí, Entonces, que creo que es parte fundamental el saber distribuir ese tiempo. sí. Qué bueno que lo estás haciendo bien. No, sí, porque como dices, o sea, pues la obra no se detiene. Y, y, y yo Y siempre, las cuentas menos. no, pues te digo, y en DRT era, güey, si tú no me estimas, yo no te debo. Aunque ya acabaste la obra, pero tú no me has estimado, yo no te debo nada, cabrón. Entonces yo estaba, pues siempre estuve con esa idea de decir, yo voy al corriente cada semana, cabrón. Aquí está mi estimación, mi estimación, mi estimación. Y todo lo que he hecho, ya lo tienes cobrado. O sea, aquí no hay pretextos de que yo no te he cobrado. Aquí está todo. Obviamente, una cosa es que presentes tu estimación y otra cosa que, que te la Que te paguen. la prueben. Oye, y también que te la prueben, ¿no? Para empezar. Bueno, obviamente lleva un proceso, ¿no? O sea, tú entregas, obviamente cada empresa tiene su forma. Te dicen, bueno, a mí me entregas el martes, a mí los jueves, a mí los viernes, como sea. Pues nada, más es cumplir con eso. Obviamente tú entregas un día y también ellos tienen, así como uno tiene obligación de entregar un día, también ellos deben tener la obligación de decirte, máximo tal día yo te hago observaciones. Si no hay observaciones, pues adelante. Y si hay, las corriges y me las presentas al fecha y sigue el proceso, ¿no? Claro, Ujú. y mira, también quiero entrar un poquito en este tema porque creo que muchos emprendedores en ocasiones piensan que se cobra directamente al cliente con porcentaje de avance o con un anticipo y no, la realidad está en que hay muchas maneras de cobrar. Sí. O sea, yo, por ejemplo, lo que yo he visto es que cuando es más industrial, naves industriales, es cotizas a precio alzado y Ajá, cobras sobre un sobre porcentaje de un avance. porcentaje. Cuando es edificación para un cliente, tú presentas un presupuesto que muchas veces le llaman mano en llave, y tú cobras el 100% de la obra. Sí, Pero en nuestro rubro, que es la urbanización, trabajar para desarrolladores, aquí se cotiza a precio unitario y tú vas estimando y vas cobrando cada concepto por su volumen y por su precio. así Entonces, es. cuando tú entras en una revisión de entregar una estimación, ahí te van revisando qué es lo que se ejecutó a detalle y te Sí, pagan exactamente lo que ejecutaste, lo no que lo que ejecutaste. presupuestaste. Así es. Y bueno, cuando es a precio unitario que le llamamos, pues hay cosas que no te van a variar mucho. O sea, si pones un tubo, pues en el plano dice que son 30 metros, a lo mejor en la realidad son 30.5. Eso no va a variar mucho. Pero ¿qué pasa cuando haces una excavación? O sea, tú, en un presupuesto, utilizas tablas que ya existen, ¿no? O sea, tubo de 30, 25, entonces tu excavación debe ser de 80. O sea, de una forma ideal, vamos a decir. Pero llegas a la obra y nadie sabía que te encontraste roca. Ya no puedes cortar de 80. A veces te vas a extender a 1 metro. Eso es más volumen de excavación, más volumen de acarreo, más volumen de cama de arena, de relleno, de todo. Y obviamente cuando llegas y con el cliente, oye, es que te voy a cobrar esto, se abrió más. Uy, pero pues, si ya habíamos quedado 80, no, pero si es que no se puede cortar 80. Claro, claro, y cuando te toca piedra, se Sí, abre, no te pide permiso la piedra, o así sea, es. se abre lo que Sí, se sí, tenga sí. que abrir. Sí, y entonces ahí es donde viene de que, a ver, pero ¿por qué? ¿Qué pasó esto? Muchas veces no hay mucho problema, o sea, este, simplemente es que vayan a campo y digan, no, pues sí, tienes razón, este güey, o sea, pasó esto, ¿no? Claro, Y se arregla, o sea, no pasa nada. A veces hay supervisores muy, pues que dicen, pues yo no sé, eran 80 según el proyecto, aquí el pinche proyecto dice 80 y ¿por qué excavaste 1 metro? Oye, pero es imposible. No, pues yo no sé. Y ya no hay, pues no hay mucho que hacer, tienes que a veces absorber eso, ¿no? claro. Oye, Ujú. y a ver, la pregunta del millón. ¿Cambiarías algo? O sea, ¿cambiarías algo en cómo iniciaste durando 16 años en una empresa y después brincarte a ser independiente?
¿Te hubiera gustado empezar como independiente y después meterte a una empresa? ¿Al día de hoy cambiarías algo en tu vida? Pues, yo creo que, sí, como que haberme animado antes a lo mejor. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, te digo, cuando estás de empleado, pues tienes tu sueldo seguro, vamos a decir. Ujú. Este, pero obviamente con el tiempo y pues tu vida va cambiando, ¿no? Cada vez vas ocupando más dinero y pues igual los sueldos no suben como uno necesita, ¿no? Sí, claro, los sueldos nunca van a subir como sube Ujú. la inflación. Sí. Y por el otro lado, cuando estás por tu cuenta o así, a menos que sea una empresa grande, pero si es una empresa pequeña, pues sí, igual, o sea, va a haber meses en que sí vas a decir, puta, o sea, esto está muy bien. Y va a haber otros meses en que, "No, man, o sea, ¿dónde está el dinero, La no?". incertidumbre, Sí, ¿no? sí, y muchas veces siempre, cuando pasa eso, pues llegas hacia fin de semana y dices, puta, man, yo no tengo ni para pagarle a la gente, ¿no? O sea, es otro tipo de estrés, al final de Claro. cuentas. O sea, las dos tienen sus pros y sus contras. Pero yo creo que sí me hubiera gustado empezar antes acá. Y la verdad es que no lo hice por esa comodidad, incluso pues, hasta por ese miedo de decir, puta, no, y si no pega. Y siempre está ahí, o sea, te digo, en un año, el primer año te puede ir bien y el siguiente mal y truenas, ¿no? O sea, y a lo mejor tienes que volver a buscar acá, de empleado. Claro. Pero yo siento que, pues es como todo, o sea, tienes que buscarle y darle, o sea, no hay de otra. Oye, y a ver, ¿y tú puedes decir que te ha dejado algo ser emprendedor? ¿Te ha agregado algo más a tu vida que el ser empleado? Digo, y digo, no lo digo con afán de decir que uno es mejor que otro. Tiene Ujú. sus beneficios ser empleado y tiene sus beneficios ser emprendedor. En tu caso ya viviste 15, 16 años siendo empleado y Sí. ahora como emprendedor, ¿te ha dejado algo, te ha sumado algo más a tu vida? Pues mira, en cierta forma, creo que tienes a veces un poco más de libertad para hacer ciertas cosas, sobre todo para, eh, no sé, cosas con la familia. Por ejemplo, que hasta ir a una junta de la escuela o algo así que antes, pues, o sea, eso de que "Ay, me das chance de ir y, ay, pero no, acabas de ir o que te digan que no, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de libertad sí tienes, a veces, ¿no? O sea, también hay días en que yo sí digo, "Oye, no tengo chance", le digo a mi esposa, pues ayúdame a llevarlo de entrenamiento, yo paso por él o lo que sea, ¿no? Pero sí tienes un poco más de libertad en ese aspecto. Fíjate que te voy a platicar algo que me pasó muy recientemente y la verdad me sentí y me siento muy agradecido. El otro día, no sé, mi esposa tenía algo que hacer y me tocó a mí sacar a mi perro, a William, que ya algunos ya lo conocen ahí dando vueltas en TikTok. Entonces, eran algo así como las 10 de la mañana y yo estaba con el estrés porque tenía que trabajar, tenía que entregar presupuestos, tenía que hacer llamadas y todo, ¿no? El día a día de un constructor. Sí, Entonces me encuentro a las 10 de la mañana dando vueltas en el parque y me senté y hubo un momento en el que estar jugando con William me desconectó por completo. En ese momento me sentí tan agradecido de poder darme el tiempo para poder pasar a mi perro. sí. Y como tú lo dices, o sea, yo también tengo hijos, yo también me toca ir a las juntas, pero muchas veces lo meto dentro de la rutina. Pero ese momento fue de decir que estoy haciendo bien las cosas, me siento muy agradecido de poder Ujú. estar aquí y poder estar con mi perro. No sé, me bajó el estrés Sí, cañoncísimo. martes Y, a las 10 de la mañana. exacto, exacto. Porque antes, digo, no sé si les pase a todos, digo, yo también fui empleado y a veces me levantaba 5 o 6 de la mañana para la rutina porque tengo que cumplir un horario, tengo que llegar a las 8 de la mañana y de repente vas en el camión o vas en el auto y luego ves a gente jugando golf o a gente que anda en short y bien despreocupada por la calle y Sí, dices, oye, pues este cabrón en qué trabaja o sí, qué hace que yo no esté haciendo. sí, sí, sí. Y la verdad es que esa parte sí la agradeces y la agradeces bastante. Claro, como emprendedor, como constructor, hay ocasiones en las que te toca ni dormir, que te toca, como bien lo Sí, decías, te toca chambearle todo el día, toda la noche, chingarle, pero yo creo que tú tienes esa ventaja de poder decir, hoy no.
Sí, aunque se esté cayendo el mundo. sí, Y puedes decidir desconectarte y decir, hoy no, hoy me puedo darme mis 5 minutos de break y tratar de desconectarme. sí, Ahora, tú comentabas algo ahorita, el estrés es un estrés diferente, sí, claro. Y me imagino que ahora es muchísimo más estrés, porque ahora ya dependen personas de ti, exacto. tienes que pagar nóminas y antes era tú cobrar, Sí, pero ahora es tú pagar nóminas cada, sí, cada cada semana. semana. ¿Y cómo has lidiado con ese estrés? ¿Qué te ha ayudado? Pues, híjole, en un principio sí siento que sí estaba así como demasiado tenso, o sea, obviamente vas a aprender, va pasando el tiempo, vas aprendiendo, este, por ahí a lo mejor te apoyas de otras personas. Lo que tú me habías recomendado, por ejemplo, de la... El mindfulness. Ajá, que yo nunca había creído en eso, Fíjate que yo pero, tampoco soy súper, bueno, era súper escéptico hasta que lo practiqué. pero ya cuando dije, no, pues, no voy a perder nada, o sea, ya no sé ni qué hacer, voy a calarle. Y sí, la verdad sí me funcionó, o sea, sí te despeja algo. Pero igual, o sea, también dije, bueno, pues ya es algo que está en mis manos, vamos a arreglarlo. Pues no, si no está en mis manos, pues también no me voy a estar desgastando tanto. Oye, hay un diagrama, por ahí lo he visto en internet, lo voy a buscar para ponerlo en el video, y dice algo así como, ¿funciona? Sí. No lo Ya no le toques. muevas. Ya no le muevas, cabrón. Funciona, no. ¿Lo puedes reparar? No, no lo toques. No, ¿Lo puedes reparar? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Ah, entonces arréglalo. Pero si estás seguro, no, no lo toques, cabrón. sí, Y eso es buenísima, eso que acabas de decir. sí. No, y te digo, si está en tus manos arreglarlo, pues intenta arreglarlo. Y si no, pues dices, o sea, no quiero decir que no te vas a estresar, pero pues también debes entender de que pues ya, si no puedes hacerlo en ese momento, pues va a haber otro momento, o sea, no se te va a acabar el mundo, pues. Te digo, al principio, pues obviamente sí dices, "Ay, ya no, ¿qué hago? No sé qué hacer". Y con el tiempo, no es que no te importe, pero vas aprendiendo cómo manejarlo. Ok. Esa es la cosa. Oye, y para las personas que están comenzando en costos y presupuestos, ingenieros, porque como bien lo dices, a lo mejor para ti no se te daba en la escuela, pero ya Sí. empezando costos, ya te gustó, te quedaste en esa vida un buen ratito, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que va empezando en este rubro? Pues mira, yo creo que a veces la vida te lleva, o sea, no precisamente vas a donde tú quieres, ¿no? Entonces, si te va llevando por ahí y ves como que le vas agarrando la onda y así, pues dale, ¿no? Porque muchos se cierran a decir, es que yo quiero estructuras. Yo también no, a mí, por ejemplo, si me dices, oye, calcúlame una estructura, pues yo te voy a decir, no puedo, no sé, porque sí, yo llevé la materia y todo, pero no es a lo que me dedico. Entonces, si la vida te lleva por ahí y te gusta y todo, pues a lo mejor no es lo que tú soñaste, pero pues puedes seguir el camino, ¿no? Y no va a pasar nada. O Es sea, válido. no es necesario que te sientas como frustrado y decir, "Güey, que ser estructurista y acabé en costos". No, o sea, sí, exacto, como dices, es válido. Y pues también lo puedes disfrutar, no pasa nada. Ok, a ver, yo voy a agregar ahí una que me estaba acordando y ese es un consejo que aprendí precisamente de ti. Me Nada. dabas mis cocolazos y siempre la regaba de la misma manera. Consejo para quienes están en costos y presupuestos. Siempre revisen las cosas 2 veces, Sí, porque más de una vez me acuerdo que te entregaba las cosas, te entregaba los presupuestos, le dabas una revisada a las tarjetas, te volteabas y me decías, está mal, cabrón. sí. Pues lo tenía que volver a hacer y era porque yo quería acabar rápido Mm, y no revisaba las cosas. Y sí, cuando hablas de números, a lo mejor en planos te puedes equivocar, pero ya cuando estás hablando ya de dinero, de presupuestos, tienes que ser todavía más cuidadoso. sí. Y sí, ese es un consejo que yo les quiero compartir, que aprendí de precisamente el ingeniero Héctor. Sí, sí, o sea, y eso sigue pasando, ahorita. O sea, de repente si das un vistazo y dices, ay, qué man, ¿esto qué? ¿Qué hice? Ajá, ¿Qué hice sí, ahora? como que, ay, ¿por qué le puse esto, no? Desde, por ejemplo, que le pongas concreto hecho en obra a un concreto premezclado, ¿no? Tan Claro. solo, entonces ahí ya te cambió el precio. Pero sí, como dices, mejor antes de decir, ahí está, le das un vistazo y dices, bueno, ok, acá me faltó el agua, déjase la agrego. Ah, no sé de dónde saqué que va con carretilla, cabrón, déjase la quito. O sea, ¿para qué voy a elevar el precio con el riesgo de perder El concurso. el concurso, ¿no? Sí, porque claro, o sea, cuando estás concursando contra otros, hay muchísimos más que quieren Sí, la obra o el proyecto. sí, Entonces, o puede ser muy bueno o muy malo sí. encarecer los presupuestos. Ah, Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo. Si te buscan, ¿cómo te pueden encontrar para alguna cotización, para alguna obra, algún proyecto?
Pues en mi teléfono personal, digamos, es 42-320-7385. Ahí como dices, cualquier cotización, lo que sea, ahí me pueden encontrar. Va, Sí. excelente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por No, acompañarme a ti, en Héctor. este primer episodio. Esperamos No, que no, pues, no sea la muchas última gracias a vez. ti que me invitaste para abrir el podcast y no, pues, las veces que quieras, las veces que me Inaugurado. invites. Sí, Ya, formalmente inaugurado. exacto. Ya Ya. está. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.